Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y hermanas, en esta noche de día jueves de estudio bíblico en nuestra iglesia. Sean todos bienvenidos. Deseamos de que en esta noche el Señor nos pueda bendecir con su palabra, esperando de que todos estén bien, de salud, que hayan sido bendecidos en este día de trabajo. Así de que, ¿por qué no me acompaña a las Santas Escrituras en esta noche? Y vamos a abrir el Salmo 44 y meditar un poco en este salmo que nos indica la liberación de las pruebas pasadas y las pruebas presentes. Y este salmo creo que es muy pertinente a los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos de prueba, de dificultad en todo el mundo. Así de que es un tiempo donde el Señor ha permitido que estemos viviendo para poder buscarle, para poder humillar nuestro corazón hacia Él y ver nuestra necesidad de salvación. Así que acompáñeme al Salmo 44, leamos desde el versículo 1 hasta el 26. Y dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Queridos hermanos, este salmo muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Hemos visto que esta pandemia, este temor que ha entrado en el mundo entero, ha hecho que muchos estén tambaleando en su fe. Muchos se han desanimado en la fe y hacen esta pregunta: ¿dónde estás tú, Señor? ¿Por qué no haces algo? Y hemos olvidado, hermanos, el Dios de pacto, el Dios que ha prometido, el Dios que ha cumplido cada una de sus promesas. Así de que este salmo, hermanos, nos anima a recordarnos que Dios es un Dios de pacto y que Él cumplirá cada uno de sus pactos, queridos hermanos, a su tiempo. Él tiene control de todas las cosas en este universo, no solo en esta tierra. Él es el Dios soberano, omnipotente, poderoso, así de que Él tiene la historia escrita, queridos hermanos, y Él ha prometido que estará con nosotros en medio de esta aflicción. Y somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo, por medio de Jesucristo. Entonces nuestra victoria no está en veremos, hermanos. Nuestra victoria está segura y debemos mantenernos firmes en lo que Él ha prometido, queridos hermanos. Así que, dicho esto, pues hermanos, después de haber leído este precioso salmo,
Acompáñeme en oración y pongamos este tiempo en las manos de nuestro precioso Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, agradecidos primeramente, Señor, porque hemos visto tu misericordia desde que despertamos en esta mañana y vemos tu fidelidad, Señor, al culminar ya casi este día. Señor, tú has estado con nosotros y continuarás con nosotros, Señor. Venimos delante de ti, Señor, porque batallamos, Señor, batallamos con los pensamientos, Señor. Este mundo se opone, Señor, a todo lo que es Dios, se opone a todo lo que es santo, Señor. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de estos ataques, Señor. Y queremos suplicarte que en el nombre de Jesús, Señor amado, seas tú afirmando nuestros corazones, seas tú ordenando nuestros corazones conforme a tu palabra, seas tú, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, ayudándonos a entender y a recordar y a hacer memoria de tus testimonios poderosos, Señor amado, de cómo creaste de la nada todo el universo, Señor, de cómo libertaste a tu pueblo que estaba esclavo, Señor, por 400 años, los libertaste con mano poderosa, Señor. No fue con ejército, no fue con caballos, Señor, fue con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que destruiste a tus enemigos, Señor, abriste el mar rojo para que tu pueblo pase en seco, Señor amado, y destruiste a tus enemigos, los sumergiste en las aguas, Señor, los destruiste para siempre, Señor amado. Queremos recordar la provisión, Señor, que tu Espíritu Santo hizo en medio del desierto, nos pastoreó. Cristo nos dio de beber, dice, de la roca salía agua para vida y del cielo caía aquel maná, Señor amado. Has dado toda provisión para tus hijos, no nos abandonaste, Señor, y nos prometiste que nos introducirías a la tierra prometida y eso ha de ocurrir, Señor. Tú nos has de introducir con tu mano poderosa, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, a que no miremos las circunstancias, Señor, a que no miremos lo que está ocurriendo alrededor y nos infunda temor, sino que, Señor amado, creamos en lo que tu palabra dice, creamos en lo que tu palabra promete, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es la verdad, Señor. Así que, Padre, te suplicamos por todos nuestros hermanos, primeramente de nuestra iglesia local, Señor, como por la iglesia universal, Señor, alrededor del mundo, que seas tú fortaleciendo nuestra fe, que seas tú animándonos, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, que tu palabra que es fiel y verdadera, tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, Señor, que nos guía a la verdad, sea en esta noche nuestro pan, sea esta noche, Señor, el agua que sacia la sed de nuestra alma, Señor. Así que nos encomendamos en esta noche, Señor. Con confianza venimos a este bendito trono de la gracia, con confianza venimos que tu Espíritu Santo nos ha de enseñar a cada uno de nosotros en esta noche. Y con confianza que lo que hoy se siembra y se riega, tú le darás el crecimiento, Señor, y veremos el fruto que tú has de hacer crecer en nosotros, Señor. Todo esto no es obra de hombre, Señor, es obra de tu Espíritu Santo, es obra tuya, Señor. Tú, Señor Jesucristo, eres el autor, eres el consumador, el principio, el fin de nuestra fe, Señor. Y esa es nuestra confianza, Señor, en ti y solamente en ti, Trino Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y al compartir, Señor, este estudio, danos claridad de pensamiento, danos claridad de palabra, danos el entendimiento para gozarnos en tu divina y santa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nuevamente, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos en esta noche. Pues hemos llegado, como ahí ven ustedes a su pantalla, el estudio bíblico del Antiguo Testamento. Hemos llegado al final, al último libro del Antiguo Testamento. Ha sido un caminar muy precioso, muy bendecido. Yo me incorporé a este estudio allá hace ya 2 años atrás con el libro de Ezequiel. Me recuerdo el primer jueves que vine y estaban estudiando el libro de Ezequiel y bien me recuerdo ese día porque fue una palabra dulce a mi paladar, pero fue bien amargo a mi vientre. Ay, sí que me confrontó ese libro de Ezequiel y pues me apasionó mucho esto. Así de que estudiar cada uno de los libros del Antiguo Testamento, hermano, es importante, es vital. ¿Por qué? Porque nos habla de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Él mismo dio testimonio. La ley de Moisés, los profetas y los salmos de mí hablan. Así que
Entramos, hermanos, a este estudio, al último estudio, pues, del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Así de que, antes de ingresar así de lleno a este estudio, vamos a hacer así un pequeño repaso, y como dice el pastor Freddy, si no me equivoco y repito bien sus dichos salvadoreños, dice abuelo de pájaro, vamos a hacerlo. No vamos a entrar en un detalle uno por uno de cada de los libros, sino superficialmente para recordar este viaje maravilloso desde Génesis y ahora donde estamos ya terminando el libro de Malaquías. Y quiero que ustedes observen en sus pantallas aquí este gráfico maravilloso donde nos muestra que algunas cosas importantes que a veces nosotros pasamos por alto. El orden como los libros de la Biblia del Antiguo Testamento están no es el orden exacto cronológico. A veces nosotros tenemos esa idea que así están en orden cronológico, pero no está. Y eso no es un problema tampoco. Pero quiero mostrarles en este pequeño gráfico, si ustedes pueden notar, en esta línea del medio están 11 libros, lo que los estudiosos bíblicos llaman los 11 libros fundamentales o históricos. Estos 11 libros que comienzan desde Génesis y termina ya con Nehemías cuentan toda la historia del trato de Dios con el pueblo de Israel. Así de que el resto de los libros se añaden a cada una de estas épocas en que ocurrió la historia de Israel. Si ustedes ven, por ejemplo, en el primer libro, Génesis, ahí ustedes ven que abajo dice el libro de Job, porque se cree que la historia de Job ocurrió para ese tiempo, para el tiempo de los patriarcas, porque hay testimonio en el libro de Job como Job, él presentaba sacrificios por sus hijos, y esto es lo que hacía Abraham y otros hombres de Dios, eran los padres los que presentaban sacrificios por sus hijos, porque todavía no estaba establecido el pacto de la ley, todavía no había venido Moisés, y por eso es que los historiadores ponen a Job ahí en el tiempo de Génesis. Luego tenemos el libro de Éxodo, y en ese libro de Éxodo se escribe Levíticos, luego el libro de Números, se escribe Deuteronomio, luego el libro de Josué, Jueces, para el tiempo de Jueces se escribe el libro de Ruth, y luego primero de Samuel, segundo de Samuel, y vemos que en segundo de Samuel es ahí donde el reinado del rey David, se escriben los Salmos, en primero de Reyes se escriben los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, luego está Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, queridos hermanos, y cuando el tiempo, pues si Dios nos los permite, cierto, en un futuro próximo estaremos estudiando nuevamente estas cosas, en Segunda de Reyes es donde la mayoría de los libros de los profetas, tanto mayores como menores, son escritos. Así de que el Segunda de Reyes es un libro muy precioso, donde hay mucha historia, donde hablamos del pueblo de Israel antes de la cautividad, en la cautividad, después de la cautividad. Entonces ahí se escriben muchos libros. Como ustedes pueden ver, está el libro de Oseas y Amós, que fue para el reino dividido del norte. Y luego tenemos ahí a Jonás, que fue para Nínive, una ciudad pagana. Amén. Luego tenemos los libros de los profetas menores para el reino del sur, para Judá. Y esto ya lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Y aquí donde ustedes ven ese espacio entre líneas, esos son los 70 años de cautividad en Babilonia, y ahí se escribieron los libros de Ezequiel y Daniel. Luego viene el tiempo post-exílico, cuando regresa el pueblo de Israel a Jerusalén, ya no como pueblo dividido, sino como una sola nación, y ahí es donde Esdras es un libro importante porque comienza a relatar el regreso de aproximadamente como de 50,000 judíos, y hay un regreso, y ahí está escrito el libro de Esther. Y para este tiempo, como el pastor Freddy en estos últimos 3 meses nos ha estado compartiendo el libro de Ageo y Zacarías, fueron los profetas para el tiempo de Esdras. Y el último libro fundamental histórico es este libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías entonces nos relata especialmente la reforma de la ley y del culto de la adoración del pueblo de Israel, y donde son reconstruidos los muros. Y para este tiempo es que se estima que se escribió Malaquías, en el tiempo de Nehemías. Entonces, queridos hermanos, hagamos un breve resumen de cada uno de estos libros. Nosotros vemos ahí el libro de Génesis, que el libro de Génesis, hermanos, podemos dividirlo en 2 partes. Génesis 1 al capítulo 11 es el trato de Dios con la humanidad en general.
Y luego vemos que desde el capítulo 12 al capítulo 50 es ahí donde comienza la historia de Israel hasta Malaquía. ¿Qué vemos, por ejemplo, en esta primera parte de Génesis, en los primeros 11 capítulos? Vemos la creación. Hermanos, esto es importante. La creación fue algo literal, creado en 6 días con el poder de Dios, hermanos. Nosotros no venimos del mono, no venimos del Anthropopithecus, no venimos de ninguna de esas locuras que hoy la ciencia quiere introducir. Venimos entonces de una creación literal del soberano Dios en 6 días de 24 horas. Así de que qué importante estudiar estas cosas. Y lo encontramos en Génesis, el libro de los comienzos. Vemos luego la caída del hombre, temas del diluvio, las naciones con Nimrod y todas estas situaciones. Luego vemos el trato, desde el capítulo 12, vemos el trato con Abraham, el padre de la fe. Y qué precioso estudiar este libro de Génesis, hermanos. Les recomiendo de que sea algo que nos deleitemos en este libro, el libro esencial de la creación, del diluvio, de las naciones, de Abraham, de Isaac, de Jacob, los padres de la fe, y por último de José. Y esto es lo que ocurrió en Génesis. Luego del Génesis, hermanos, continúa la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José continúa en el libro de Éxodo. ¿Y qué es lo que vemos en el libro de Éxodo? Vemos este acontecimiento de ser sacados de la esclavitud de Egipto hacia el monte Sinaí. El viaje hacia el monte Sinaí entonces ocurrió mucho en este libro de Éxodo, hermanos. Vemos el poder de Dios llamando a Moisés y luego vemos las plagas, vemos el juicio de Dios a Egipto con sus propios dioses falsos. Dios atacó a sus dioses falsos. Entonces ese es un libro muy precioso. Luego la segunda parte en el libro de Éxodo vemos la promulgación de la ley en el monte Sinaí. La preparación para la ley, hermanos, esa fue una etapa muy preciosa de 40 días donde Moisés estuvo en la presencia del Señor recibiendo los mandamientos que eran necesarios para ordenar nuestra vida, pero también para mostrarnos nuestro pecado. Y como dice allá el apóstol Pablo, que sea nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ya que por la ley nadie se puede justificar. También se dieron la promulgación de las leyes civiles y lo más importante que hay que estudiar, hermanos, el tabernáculo de Moisés y el servicio de los levitas. Todo esto lo vemos en el libro de Éxodo, un libro muy precioso, un libro lleno de figuras, un libro lleno de simbologías, que todo apunta al soberano y único Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Luego vemos el libro de Levítico. ¿Qué vemos en el libro de Levítico? Vimos el camino a Dios por medio del sacrificio. Esto, hermanos, simbolizaba a nuestro amantísimo Señor Jesús, el sacrificio de animales, que un día iba a venir el Señor a ofrecerse a sí mismo como un cordero santo, puro, sin mancha, perfecto, inmolado. Y esto es importante que lo mantengamos en mente del sacrificio perfecto, santo, puro, porque esto es lo que se va a tratar en el libro de Malaquía. Luego vemos la consagración de los sacerdotes y sus deberes, eso es muy importante que podamos comprenderlo. También vimos el camino de Israel en comunión con Dios, la vida diaria del pueblo de Dios, la fiesta del pueblo de Dios, las muchas fiestas que había que Dios estableció y las promesas y advertencias al pueblo de Dios. Otro libro que a veces no es muy apetecible para nosotros es el libro de Números. Números y Primera y Segunda de Crónicas son libros que la gran mayoría de cristianos le hacemos la cara un poco así de que no son mis libros favoritos, ¿cierto? Pero son libros importantes. Recordemos que si están en el canon de la Biblia es porque Dios lo inspiró y porque Dios tiene mensajes importantes ahí para nosotros. Entonces no podemos dejarlo de un lado. ¿Qué vemos en el libro de Números, queridos hermanos? Como ven ahí en la pantalla, vemos el viaje de Sinaí a Cades Barnea, la preparación para el viaje a Cades Barnea, luego Israel en el desierto en tiempo de transición. Y estos, hermanos, no son todos los temas, hay mucho más por tratar, hay otros que tienen una forma diferente de ver números, pero que tratan la misma situación. Esto es simplemente para tener una idea, hermanos,
muy leve de los temas que están dentro de estos libros. ¿Y para qué hacemos esto? Con el propósito de que nos anime, de que hay riqueza espiritual al estudiar, al escudriñar, al meditar en estas escrituras. Amén. Entonces, pasemos a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Entonces, en Deuteronomio vemos cómo Moisés repasa el viaje de Israel desde el Sinaí hasta los campos de Moab. Entonces, antes de morir, Moisés hace este repaso, hace un recordatorio, porque ya había una nueva generación. Es importante volver a enfatizar los mandamientos, las leyes de Dios a una nueva generación. Entonces, esto es lo que hace Moisés. Repasa el pacto de relación que teníamos con Dios, el pacto de Abraham, el pacto de la ley. Todas estas cosas Moisés trae en el libro de Deuteronomio. Y el ministerio final, pues, que vemos de Moisés antes de que él muriese y sea reemplazado por su ayudante fiel, el Josué. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Josué es el siguiente libro. ¿Qué es lo importante en el libro de Josué? Entrar a la tierra prometida. Él era el encargado ahora de llevar al reposo al pueblo de Israel. Pues la Escritura nos dice que lo logró en parte, pero no como debía ser. El único que ha logrado meternos al reposo, queridos hermanos, es nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. Él nos ha introducido a su reposo. Y dice, cuidado que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, vivamos en el reposo del Señor. Y cuando hablamos de reposo, no estamos hablando, ¿cierto?, como dicen por ahí, estar sin hacer nada, pero estamos hablando de estar tranquilos, entendidos de que tenemos un Dios soberano que ha escrito la historia antes de que ésta se realice. Para Dios no hay sorpresas, hermanos, para Dios no hay nuevas cosas. Amén. Quizás para nosotros sí, porque somos finitos, no tenemos el entendimiento de Dios, pero ya Dios tiene su plan. Confiemos en Él, que aunque tengamos que atravesar el valle de sombra de muerte, su vara y su cayado nos infundirá aliento. Estamos con Él, hermano. Y este es un tiempo, el que estamos viviendo hoy, hermano, es un tiempo para que nosotros podamos analizar nuestra fe. Para que nosotros podamos entonces decir, Señor, quiero examinar mi fe. ¿Dónde estoy en mi fe? Y entonces, si nuestra fe no está como debe estar, hermanos, pues entonces arrepentirnos y regresar. Y esto lo vamos a ver en Malaquías, donde el Señor les dice, regresen, ustedes han dejado mi camino, regresen. Y esto lo vamos a ver, hermanos, la actitud del pueblo. Así de que esto es lo que vemos en este libro de Josué. La conquista de Canaán, luego la distribución de la tierra, las heredades a las 12 tribus, ¿cierto? Así de que vemos cómo se repartió a las 12 tribus, excepto a la tribu de José y a la tribu de Leví. A ellos no se le dieron. Entonces, ahí son -2, quedarían solo 10 tribus. ¿De dónde salieron 12? Porque son 12. Entonces ahí están los hijos de José. Ellos heredaron la tierra, heredaron como parte de las tribus, y estos son Efraín y Manasés, y ahí se completan las 12 tribus de Israel, y ya lo vamos a ver esto con mayor detalle. El libro de los jueces, ay hermano, el libro de los jueces, tendemos solo nosotros a mirarlo a veces como Sansón y Débora y cosas así, y lo cual es cierto, son ejemplos maravillosos, pero este es un libro, en mi opinión, que no soy muy teólogo ni nada de esta situación, pero a mí en este libro de jueces me da tristeza, hermanos, porque vemos un pueblo que ha experimentado el poder de Dios, que ha sido testigo del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y cada momento está de ida a la idolatría, y Dios lo tiene que disciplinar. Y después que entonces lo ha disciplinado, les manda un juez que les haga justicia y los liberte, así como Gedeón, ¿cierto? Lo levantó como juez para que los liberte de los madianitas. Entonces, hermanos, es un libro triste porque vemos la actitud arrogante, la actitud incrédula, que es con lo que usted y yo continuamos batallando, hermanos. Si somos honestos, es con lo que continuamos batallando, porque tendemos a mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y como no vemos unas manifestaciones como quisiéramos ver, entonces, queridos hermanos, nos desanimamos y dejamos a Dios, dejamos el primer amor, dejamos la prioridad y ponemos a Dios en segundo, tercero o encerrado a saber en qué lugar, queridos hermanos. Así de que eso es el libro de jueces, hermanos, el registro de una obediencia, dice ahí, incompleta.
y vemos los diferentes jueces que Dios levantó, ilustración de la era de los jueces. Entonces es un libro muy precioso, es un libro para meditar acerca de nuestras actitudes hacia nuestro santo Dios. Nos enseña muchísimo, queridos hermanos, así que es otro libro que con mucha ansia lo esperamos en los próximos meses o años, porque esto toma años, hermano, esto no es de ir a la carrera, pero vale la pena, hermanos, hacer un estudio concienzudo, un estudio meditativo, serio de cada uno de estos libros, hermanos, amén. Luego tenemos el libro de Ruth. ¿Qué nos dice el libro de Ruth? Este libro de Ruth, muy precioso, nos anima a ver que la salvación no solo era para los israelitas, sino también para los gentiles. Aquí es introducida una moabita, hermanos, la decisión de Ruth de seguir a Noemí, a una mujer israelita, y ella siendo moabita. Y es introducida, hermanos, introducida la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la fidelidad de Ruth para con Noemí, la demanda de Ruth sobre Booz y la redención de Ruth por Booz. Entonces, esto nos indica a nosotros, hermanos, porque Ruth nos representa a nosotros los gentiles, porque nosotros hemos sido introducidos. El apóstol Pablo nos dice que nosotros no éramos una rama natural, hemos sido injertados, éramos olivos silvestres, y que Dios desgarró la rama natural y nos insertó a nosotros, hermanos. Bendito su nombre. Amén. Así de que esto es lo que nos simboliza aquí el libro de Ruth, la misericordia de Dios para todas las naciones, porque Él se va a levantar un pueblo, hermano, de toda tribu, lengua y nación. Así de que la salvación está dispuesta para todos, aquel que cree. Amén. Eso es lo que nos dice el libro de Ruth. Luego entramos al primer libro, al primero de Samuel, primer libro de Samuel. ¿Y qué nos indica aquí el libro de Samuel? Primeramente, Samuel como juez y profeta en Israel. Eso es lo primero que vemos, la oración de Ana, estéril, y cómo Dios le provee un hijo, y este hijo es dedicado a Dios, y es uno de los profetas más maravillosos que podemos nosotros observar de todos los profetas preciosos del Antiguo Testamento. El profeta Samuel, una bendición. Luego también vemos al primer rey, que es el rey Saúl, un rey pedido por el pueblo. Es triste, hermano, pero vemos que aquí Dios quería ser el rey del pueblo, pero el pueblo quería un rey como los demás países, como las demás naciones. Hermanos, y esto continúa siendo lo mismo para nosotros en estos días. Anhelamos a veces como creyentes lo que el mundo tiene y queremos incorporar lo del mundo a la iglesia. Y esto es una gran batalla, porque cuando uno trata de pararse firme por los principios de Dios, de mantener la iglesia pura y santa, entonces uno es mal visto, uno es tachado de soberbio, uno es tachado de religioso. Pero no, hermanos, la iglesia de Jesús es santa, separada de todo, así como Él es santo, hemos sido llamados a nosotros ser santos. Así de que también vemos en el primer libro de Samuel la decadencia de Saúl y el surgimiento de David. Amén. El segundo libro de Samuel, el reinado de David sobre Judá, porque ahí reinó primeramente, luego en Hebrón y luego en todo Israel. Eso es lo que vemos en el segundo libro de Samuel. Y el primer libro de Reyes, un libro importantísimo, porque aquí vemos luego el sucesor de David, el rey Salomón, y vemos los tempranos días del reino dividido. Cuando Salomón era rey sobre todo Israel. Y usted ve aquí en su mano izquierda este mapa, aquí están todas las tribus, y aquí están, hermanos, todas las tribus designadas en el área de todo Israel. Pero luego Salomón muere, y su hijo toma el lugar de él. Y este hijo, en vez de hacer caso de los ancianos, conocedores de la palabra de Dios, tomó consejo de los jóvenes y trató mal al pueblo. Y el pueblo se dividió. Y esto era parte del cumplimiento de un juicio de parte de Dios. Pero el pueblo se dividió. Y se dividió en dos. Y eso es lo que vemos en el mapa que usted tiene allá a su mano derecha. En la parte de arriba de verde está el reino de Israel, que se denomina el reino del norte. Entonces, cada vez que usted lee el reino del norte o Israel, se está refiriendo a la parte norte, donde 10 tribus se fueron a este reino. Y su capital era la famosa Samaria. Y luego tenemos en la parte de abajo el reino del sur, que se llamaba Judá. Entonces esta era la capital, Jerusalén, y solo ahí quedaron 2 tribus. Esto ocurrió en Primera de Reyes. Y luego tenemos en el segundo libro de Reyes, ¿cierto? Ya el reino dividido,
que es aquí donde la mayoría de la historia y de los profetas entra en acción. Entonces, en el segundo libro de Reyes vemos la historia de Israel, el reino del norte. Hermanos, este libro nos muestra cosas que a veces son inconcebibles para la mente, cómo el hombre y la mujer de Dios se pueden desviar tanto de la verdad. Y vemos reyes perversos. Este reino del norte, hermanos, solo produjo reyes perversos, especialmente uno, si no me equivoco, Manasés, lo vamos a estudiar después, pero fue perverso. Y el reino de Judá también, pero el reino de Judá había su diferencia. Hubieron reyes muy bendecidos, reyes muy temerosos de Dios. Así de que esto es lo que vemos en este libro de Segundo de Reyes, en la historia de Israel, el reino de Judá, el reino dividido, ese reino solitario de Judá. Entonces, todo esto es lo que emerge de esta división. Y vemos entonces cómo el pueblo se desvía y vienen juicios para estas naciones. Viene juicio para el reino del norte, es llevado cautivo. Viene juicio para el reino del sur en Judá y es llevada cautiva. Parte de la disciplina de Dios, pero disciplina de amor. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos sean sacudidos y digan hemos fallado, y digan hemos fallado a nuestro Dios, nos hemos desviado, y entonces Dios prometía salvarlos nuevamente. Y hermanos, eso lo vamos a ver luego. Luego de eso tenemos el libro de las crónicas, primero de Crónicas, donde están las genealogías, el reinado del rey Saúl, el reinado del rey David. En segundo de Crónicas, el Reino Unido, bajo el rey Salomón. Esto es parte continuo de lo que se da con Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El reino bajo los reyes de Judá. Esto aquí hay bastante información y como dije, el primero de Crónicas y segundo de Crónicas a muchos nos hace abrir la quijada abajo en bostezo. No debería ser así, pero debemos estudiarlo. Por eso hablo cuando entendemos toda la historia en forma cronológica, todos los sucesos que van amarrándose unos con otros, entonces estos libros son deliciosos, estos libros son de mucha enseñanza, de mucha confrontación, pero de mucho ánimo para nuestras vidas. Luego vemos el penúltimo libro de los libros fundamentales, de los 11 libros que cuentan toda la historia de Israel, el libro de Esdras. Y este libro de Esdras ahí nos dice que está el regreso bajo la dirección de Zorobabel como gobernador. Así fue como regresó primero, por un mandato de Dios. Mire la soberanía de Dios que puso en este rey de Persia, hermano, el deseo de que regresen. El pueblo no estaba pidiendo. Fue el rey que dio un decreto y dice, todos los que quieran ir a Jerusalén a reconstruir la casa de Dios, vaya. Y ahí es donde vinieron bajo el mando de Zorobabel y el regreso bajo la dirección de Esdras. Y esto es lo que vemos ahí. Después tenemos Nehemías. Nehemías es muy conocido por la reconstrucción de los muros, hermanos, en un tiempo, pero en un tiempo récord y con mucha oposición, con muchos enemigos oponiéndose a que levanten los muros que resguardaban la ciudad de Jerusalén. Estos eran los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, ahora habían regresado y había un tiempo de avivamiento y reforma. Esto es lo que se ve en el libro de Nehemías. Ya el templo había sido construido, los sacrificios ya habían sido nuevamente restituidos, pero luego ocurrió algo que vamos a estar estudiando en el libro de Malaquías. El libro de Esther. ¿Qué nos dice el libro de Esther? Ahí nos habla de una crisis regia, o sea, dura, difícil para el pueblo de Dios. La deposición de la reina Vasti, ¿cierto? Es importante esto, que no quiso ser lo que debe ser una mujer de Dios, ayuda idónea para su esposo. Y fue soberbia y fue destituida. Y Dios trajo a una mujer humilde, sumisa, amorosa, entendida, la cual cambió el corazón de este rey. Esther llega a ser reina. El homicida complot de Amán, el complot de querer matar a Mardoqueo. Y luego, hermanos, fue al revés. La horca que él estableció fue para él mismo. Entonces, la segunda parte de este libro de Esther, hermano, nos muestra la protección divina para el pueblo de Dios. Hermanos, Dios hizo una provisión maravillosa a través de Mardoqueo, cómo recibe honra, la ejecución de Amán. Los judíos son vengados, la institución del Purín. Mardoqueo se hace primer ministro y el pueblo es salvado por la mano poderosa de Dios. Hermano, había un decreto irrevocable. Ni el mismo rey podía decir, me arrepiento de este decreto establecido para ser muertos,
pero Dios con su mano poderosa vuelve a salvar a su pueblo. Así de que eso nos debe dar ánimo, hermano. A pesar de que nosotros veamos que las circunstancias se hacen cada vez más adversas, pero cada vez debemos nosotros afirmar nuestro corazón en que Él siempre nos ha de libertar. Él siempre nos ha de dar la victoria. Y aquí, aunque nosotros tengamos que morir, hermano, para nosotros no es pérdida, para nosotros es ganancia. Es nuestro boleto a la eternidad con nuestro amantísimo Señor. Así de que nosotros estamos seguros, hermano. Las ovejas que mi Padre me dio, dijo el Señor Jesucristo, nadie las arrebata de mi mano. Nadie. Y cuando Él dice nadie, el original griego, hebreo y cualquier otro idioma, nadie significa nadie. Así de que eso debemos estar seguros, queridos hermanos. El libro de Job. Si alguno de ustedes dice, wow, mi vida solo es de sufrimiento, pues hermano, este libro es meritorio. El libro de Job habla de la sabiduría humana ante el sufrimiento, la sabiduría divina ante el sufrimiento. ¿Cómo confrontar el sufrimiento? El libro de Job es un libro maravilloso. Luego tenemos los salmos están divididos en 5 libros, ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Esa es la división de los salmos donde prácticamente son cánticos de alabanza a nuestro Señor, a su salvación, a su misericordia y a su palabra. El Salmo 119, un salmo de exaltación a la santa palabra de nuestro Dios. El libro de Proverbios es el principio de la sabiduría, llamado a la sabiduría. Esto es lo que vemos en el libro de Proverbios. Luego Eclesiastés. Eclesiastés están los pensamientos introductorios acerca de la futilidad, de la vanidad de la vida. De eso se trata el libro de Eclesiastés, un libro que nos hace meditar muchísimo, amén. Cantar de los cantares, hermanos. Esto vemos aquí el amor de Dios por su esposa, la iglesia, hermanos, y esto está representado en el amor entre el esposo y la esposa, así de que el pacto matrimonial que también vamos a hablar en el libro de Malaquías. El profeta Isaías, 3 puntos principales de los muchos: profecía de castigo, paréntesis para la historia, profecías de paz. Este es lo que se llama el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es un libro que habla mucho de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el libro de Jeremías, profecías contra Judá y Jerusalén, profecías contra varias naciones gentiles, lamentaciones, escrito por Jeremías. Entonces está la primera lamentación, segunda, tercera, etcétera. Son 5 lamentaciones y cada una tiene su tema específico. Luego tenemos el libro de Ezequiel, que es ahí, cierto, donde aparecen unas simbologías que, como decía el pastor Freddy en esos años que lo dio hace 2 años, si tratamos de hacernos una figura en nuestra mente, nos enloquecemos, hermano, porque son ruedas por aquí y luces por allá, y una cosa difíciles de entender, pero hay cosas específicas en las que nosotros entendemos, como son las profecías de juicio sobre Judá, sobre los gentiles, la restauración de Israel y el restablecimiento del pueblo de Israel. El libro de Daniel, la historia personal del profeta, la historia profética hacia los gentiles y la historia profética de Israel, lo que ha de venir, la escatología de los últimos tiempos. El libro de Oseas, un libro acerca del amor de Dios. Es un libro bien difícil de poder digerir, queridos hermanos, porque es un amor puesto en verdadera prueba. Así de que la esposa infiel, el pueblo infiel, es un libro muy maravilloso del amor de Dios por nosotros que somos adúlteros, fornicarios con Él, no somos fieles a Él. A pesar de eso, Él nos redime, nos compra con alto precio. El libro de Joel, la visitación histórica, la revelación profética, es un libro muy precioso. El libro de Amós, la visitación del juicio, la declaración de los cargos, la advertencia del juicio, la restauración de Israel. El libro de Abdías, la caída de Edom. Este libro no fue para Israel, sino para las naciones que estaba al lado, que era Edom, los edomitas, que eran descendientes de Esaú, estos que en vez de ayudar al pueblo de Israel, se gozaron de ver cómo los enemigos destruían a Israel y no les ayudó. Así de que vino un gran castigo para ellos. Jonás, ya sabemos la historia de Jonás hacia Nínive, la gran salvación de más de 120,000 personas con un ministerio de un hombre que no quería predicar el evangelio y simplemente con unas palabras mal dispuestas en su corazón. A pesar de eso, Dios salvó a toda
esa ciudad. Miqueas, el mensaje de castigo, un mensaje de promesa, un mensaje de perdón. Nahum, el Dios de juicio, la ejecución del juicio, la vindicación del juicio. Habacuc, y entonces vemos aquí el diálogo entre Habacuc y Dios. Hay dos diálogos importantes y hay una serie de disputas entre Habacuc y Dios. Luego vemos a Sofonías, el juicio avecinándose sobre la nación de Judá, el juicio avecinándose sobre la nación circunvecina y las bendiciones venideras. El libro de Ageo, que se nos habló hace un par de meses atrás, advertencia del Señor a su pueblo. En este libro, hermanos, se ve cómo el pueblo había dejado de construir el templo por construir sus casas, y dice que construyeron sus casas muy adornadas, muy preciosas, y abandonaron la obra de reconstrucción del templo. Y el libro que acabamos la semana pasada, pues, de estudiar, Zacarías, donde vimos las 8 visiones de Zacarías, 4 mensajes de Zacarías, las 2 cargas de Zacarías. Tremendo libro muy precioso que hemos estudiado en estos últimos meses. Y llegamos, pues, hermanos, entonces, este recorrido largo, que aquí nos ha tomado 40 minutos, pero no sé cuántos años exactamente. Yo me incorporé ya en Ezequiel, pero han sido varios años estudiando, y qué delicia, hermano, qué bendición poder estudiar. Así de que el libro de Malaquías, pues, queridos hermanos, llegamos a este punto de nuestra historia como iglesia, estudiar este precioso libro. Y el libro de Malaquías, queridos hermanos, es el eslabón, es el último libro que nos conecta con el Nuevo Testamento. Es ese libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y como ven ustedes ahí en sus pantallas, queridos hermanos, hubo 400 años de silencio. La última revelación de Dios a su profeta fue a Malaquías, y después de eso hubo 400 años de silencio. Y déjeme decirle que eso es un juicio, hermano, es un castigo. Que Dios no nos hable, ese es uno de los castigos que no podemos nosotros tolerar, hermanos. Porque si su palabra nos dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, ¿cómo vamos a alumbrar nuestro camino si Dios no nos habla? Hermanos, y eso fue lo que ocurrió, 400 años de silencio, así de que antes de que viniera la salvación, y es un dato curioso, ¿cierto?, de que antes que viniera la salvación del pueblo de Israel desde Egipto, hubo 400 años de esclavitud. Ahora, no estoy diciendo que esto es doctrina, simplemente dato curioso para mí, que antes de mandar al gran Salvador, Dios tiene otros 400 años de silencio, que en cierta manera es como una esclavitud. Malaquías, entonces, queridos hermanos, hay una no controversia, pero no hay una uniformidad de pensamiento o acuerdo entre los grandes teólogos acerca de la autoría de Malaquías. Algunos dicen que Malaquías era simplemente el nombre que se le dio, era un nombre de posicional, era una posición, porque Malaquías eso significa mi mensajero. Entonces algunos dicen de que Malaquías no era el nombre del profeta, sino la asignación, la posición que Dios le dio a aquel profeta como mi mensajero. Y en la Septuaginta, cierto, favorece ese punto, porque no lo traduce, dice, por Malaquías, sino por la mano de mi mensajero o mi ángel, porque los ángeles eran mensajeros. El otro punto de vista es que Malaquías era el nombre personal del profeta. Así de que no nos vamos nosotros a plantar en este asunto, porque recordemos que al fin y al cabo lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Pero hermanos, yo creo personalmente que para Dios no es imposible traer a un profeta que se llama personalmente Malaquías para decir este es mi mensajero. Así que para Dios eso no es imposible hacerlo. Así de que a pesar de que no hay un acuerdo mutuo en estas cosas, la verdad es que sea Malaquías el nombre personal o no, o simplemente un título designado a un profeta, este es un libro que sí tomó lugar y fue un mensajero de Dios y fue el último mensajero inspirado del Antiguo Testamento. Amén. Así que es un libro que debemos considerarlo con mucha seriedad. Ahora, la canonicidad del libro de Malaquías. ¿Cómo sabemos que verdaderamente es un libro inspirado? Ya sabemos pues que los grandes estudiosos y los sacerdotes de aquellos tiempos, ¿cierto? Los
los maestros, los rabí, ellos establecieron como el canon, que significa la caña de medir, para establecer si un libro era inspirado por Dios o no. Pero tenemos la máxima autoridad, hermanos, al mismo Dios, a nuestro Señor Jesucristo, autenticando, hermano, que este libro es parte de la revelación, porque Él mismo lo citó en numerosas ocasiones en los evangelios. Y como ven ustedes ahí en su pantalla, en Mateo 11, versículo 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 11:10 está citando Malaquías capítulo 3 versículo 1. Luego vemos que en Marcos 1:2, cierto, que son los relatos de los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas hacen referencia a esta parte de Malaquías. Entonces, si el Señor Jesucristo, que no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios, cita este libro, es porque Él está diciendo, este es un libro que yo lo inspiré, que mi Padre lo inspiró, que el Espíritu Santo lo inspiró, que el Dios Trino inspiró. Así que es un libro que pertenece a la inspiración de Dios. Amén. La fecha de Malaquías, aunque no podemos aseverar así con certeza exacta, la fecha exacta, y hay muchas aproximaciones, pero todos caen en el mismo rango de tiempo. Malaquías, hermanos, ha de ser fechado para el tiempo de Nehemías. ¿Por qué decimos para el tiempo de Nehemías? Porque Malaquías va a tratar problemas con lo que se refiere al culto de adoración en el templo y a los sacerdotes y cómo el pueblo está presentando su adoración. Entonces esto nos quiere decir que ya el templo estaba construido, y esto no ocurrió en el tiempo de Esdras. En el tiempo de Esdras fue establecido que se iba a reconstruir la ciudad y el templo, y entonces, pero aquí Malaquías, como vemos en esta gráfica, el pueblo, la reconstrucción del templo comienza en el 536 a.C., y luego Esdras lidera un grupo que regresa en el 458, en el 444 a.C. fue Nehemías, pero allá el ministerio de Malaquías está en el 433 a.C. Esto quiere decir 100 años después de que el primer grupo que salió de Babilonia regresa a Jerusalén a reconstruir el templo. Entonces, ese es el ministerio, la fecha en la que se pone el ministerio de Malaquías, donde Nehemías ya había regresado por segunda vez a Jerusalén, y confrontan, tanto Esdras con Nehemías y Malaquías van a confrontar problemas idénticos. Y entonces debemos ver, eso es lo que vamos a ver. Ellos, tanto Esdras como Nehemías y Malaquías, confrontan los mismos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, era el matrimonio con mujeres extranjeras. Usted ve en la gráfica aquí que Esdras 9, del 1 al 2, habla de esta situación, y quiero que me acompañen al libro de Esdras rápidamente, porque quisiera mostrar esto. El libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Y esto lo confronta, si usted vaya a Nehemías, siguiente libro, capítulo 13, versículos 23 al 27. Nehemías capítulo 13 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas y sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para con vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar con nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Se da cuenta que vuelven a tomar estos, son los mismos problemas que confronta. Y ahí en Malaquías, acompáñenme ahí a Malaquías, antes de Mateo. Malaquías. Y recuerde que estamos haciendo solo un breve repaso, una introducción. Ya desde la próxima semana, el día jueves, vamos a meternos de lleno a estudiar cada una de estas cosas. Pero Malaquías capítulo 2, versículos del 11 al 15 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraños. Y Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí que estos son los mismos temas. Esdras, Nehemías y Malaquías confrontan, y esto ya lo vamos a ver, el matrimonio con paganos. Y esto es como creyentes importante, hermanos, que nosotros podamos enfatizar a nuestros hijos que el casarse con un inconverso, por muy buena gente que sea, no es lo que Dios desea. Y eso es importante, así es un yugo desigual. Dios lo toma muy en serio, hermanos, porque el inconverso hace apartar el corazón del creyente. Lo hizo con Salomón, que Dios mismo da testimonio que no había hombre más sabio antes que él ni después de él. Y Salomón acabó adorando a dioses extraños, hermanos, en el mismo templo. Todo esto llevado por mujeres extranjeras. Hermanos, si Dios dice que no hagamos algo, es porque Él es un poco más inteligente que nosotros, ¿no cree usted? Entonces, hermanos, ¿por qué no seguir la dirección de Él? Amén. Así de que eso y algunos otros, vamos a ver el problema de que Nehemías y Malaquías condenaron la negligencia del diezmo. A mí me entristece, hermanos, que muchos maestros dicen, vamos a estudiar Malaquías porque es el libro del diezmo. No, hermano, Malaquías no es el libro del diezmo, hermano. Malaquías es el libro de la confrontación del pueblo de Dios al pueblo de Dios por la adoración errónea. Y esto incluye muchísimas cosas. Diezmo es parte de eso. Pero no podemos nosotros decir es el libro del diezmo. Malaquías tiene una enseñanza acerca de la verdadera adoración, de la verdadera santidad hacia Dios. Y si enfocarnos solo en el diezmo, hermanos, sería una blasfemia solamente hacer eso, queridos hermanos. Amén. El segundo punto que queremos ver, hermanos, es que el libro de Malaquías contiene una serie de disputas entre Dios y el pueblo, altercados. Y aquí es, hermanos, donde nosotros debemos prestar muchísima atención a lo que, perdón que mi mano, fallas de dedo, ustedes perdonen, pero ahí estamos. El libro de Malaquías, hermanos, como decía, contiene estas disputas del pueblo de Israel contra Dios. Y antes de ver esto, hermano, acompáñenme ya a Romanos capítulo 10. Quiero notar algo bien importante en Romanos 10, antes de poder hablar brevemente acerca de estas disputas, que vuelvo a repetir, la próxima semana vamos a hablar en detalle de cada una de ellas, pero mire lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 21. Romanos capítulo 10, versículo 21. Dice, leamos del versículo 20 para entender un poco en contexto. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, mire lo que Dios dice acerca de Israel. Todo el día extendí mis manos a un pueblo obediente y sumiso. Así dice, queridos hermanos. No dice así, hermanos. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esto, hermano, es importante entender. Mire, donde usted ve rebeldía, usted va a ver a alguien que es contradictor a lo que Dios dice. Y donde usted ve contradicción contra Dios, usted va a saber que esa persona es un rebelde. Y esto es lo que estaba ocurriendo.
Aquí en el libro de Malaquías se nos muestra, queridos hermanos, 6 disputas. La primera que usted ve ahí en su pantalla dice en Malaquías 1:2. Este es Dios hablando. Yo os he amado, dice Jehová. Esta es la primera disputa, son 6. Y dijisteis, mire cómo respondió el pueblo, en vez de decir amén, sí Señor, si tenemos miles de años de testimonio de tu amor hacia nosotros, en vez de responder así, ¿qué dicen ellos? ¿Y en qué pues? ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Mire la soberbia, hermano. Ay, hermano, si es que esto a mí me representa, hermano. Yo me veo ahí con nombre, porque a veces así uno dice, ay Señor, ¿y dónde está tu amor? Solo hice 40 horas, yo quería hacer 80 horas esta semana, Señor, no me amas, pues. Qué soberbia, hermano, qué terrible, mire, yo os he amado. Y ya vamos a ver las respuestas de estas disputas después. La segunda disputa ahí en Malaquías 1:6 dice, ahora hablándole, mire, al liderazgo. Importante esto, hablándole al liderazgo. Dios dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? O sea, como diciéndole, Dios, tú estás hablando incoherencias. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vamos a menospreciar tu nombre? Nosotros somos hijos de Abraham, somos hombres de oración, somos hombres de ayuno y todas estas cosas externas que son necesarias hacer, pero que el corazón está afuera. Y bien lo dijo el Señor a través del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hermano, ¿será que es pertinente este libro para nosotros? ¿Será que muchos de nosotros posiblemente estamos menospreciando el nombre de Dios? Entonces, antes de responder esta pregunta, queridos hermanos, mejor meditemos. No vayamos a decir, no, que el hermano Soruco, ¿qué está diciendo? ¿En qué yo menosprecio a Dios si yo soy fiel a Él? Mejor meditemos al respecto. La tercera disputa dice en Malaquías 2:17, usted lo ve ahí en su pantalla, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Hermanos, Dios no se cansa, pues Dios es todopoderoso. Cuando Él descansó en el 7º día no es porque estaba cansado, pero Él usa este tipo de lenguaje para que nosotros podamos entender. Y estaba diciendo, me han cansado, hermanos, y para que Dios llegue a decir que lo hemos cansado con su palabra, es porque nuestras palabras habían llegado a lo último. Y mire la respuesta, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y ya vamos a ver las respuestas contundentes de Dios. Hermanos, si era para que Dios mandase fuego del cielo y los consuma, pero Dios lo quería hacer pacientemente para mostrar su pecado y pedirles que se arrepientan, hermanos. Qué amor, hermanos, qué misericordia. Luego Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres, mire lo que dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, esto en Malaquías 3:7, y no las guardaste. Volveos a mí, mire el llamado de Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire la respuesta, ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros estamos bien. ¿En qué? Tú estás hablando cosas que no son reales. Hermanos, ¿en qué hemos de volvernos? Y no es esa la actitud cuando nuestros pastores nos predican y nos dicen algo y nos, ay, ¿y en qué? Yo estoy bien. No, hermanos, esto nos debe traer una seria recapacitación en nuestras mentes de nuestro estado, porque este libro, hermanos, es para nosotros, para este tiempo, continúa siendo pertinente. Malaquías 3:8 hace otra pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y ya sabemos la respuesta en vuestros diezmos y ofrendas, pero el pueblo no lo veía así, hermanos, y ya vamos a ver por qué. Y la última disputa en Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, duras, imagínense. Esto es lo que Dios le está diciendo, vuestras palabras contra mí han sido duras, violentas. ¿Y qué dice el pueblo? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y ya Dios le va a mostrar lo que ha hablado. Porque hermano, recuerde de que antes que salga la palabra a nuestros labios, ya Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y este pueblo, que no lo proclamaba con su boca en voz audible, pero Dios les veía el corazón.
Y muchos de nosotros en este tiempo quizás no decimos, ay, ¿dónde está Dios? Pues mire que los cristianos se están muriendo de coronavirus. Como que Él prometió que caerían 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra y estamos muriendo. ¿Dónde está Dios que nos protege? Y no lo decimos así, porque no quieren que vean que nos vean que estamos fallando en la fe, pero lo decimos en el corazón. Y esas son palabras violentas. Porque hermano, Dios dio a su Hijo por nosotros. Esa sería la única prueba suficiente para mostrar el amor, el cuidado que Dios ha tenido por gente pecadora, inmerecidamente. ¿Qué otras cosas vemos en Malaquías? Otras características, hermanos. Vemos que Malaquías hace referencia y énfasis en los pactos. El pacto de Dios con Abraham, ahí en Malaquías capítulo 1, el pacto de Leví, el pacto de los padres, el pacto matrimonial, el mensajero del pacto. Estas son características que Malaquías habla y vamos a estar hablando de estos pactos. Importante pudiera estudiar la teología pactual, también la teología de los pactos. Eso es una cosa maravillosa y esto vamos a estar estudiando en parte. El libro de Malaquías, hermanos, se distingue en 6 divisiones y esto es lo que vamos a estar estudiando en las próximas 6 semanas. Este va a ser el modelo que vamos a estudiar. Israel, duda del amor de Dios. Importancia de la verdadera adoración. Amén, ofrendas contaminadas del pueblo, sacerdotes contaminados. El punto 3, fracaso de Israel en las prácticas matrimoniales, matrimonios con mujeres paganas y divorcio de las esposas israelitas. El punto 4 va a ser la respuesta de Dios al pecado. Los culpables cansan a Dios con sus excusas y obra de purificación del mensajero. El punto número 5 va a ser el deseo de Dios de bendecir. Mire, hermanos, Dios no está deseando castigar, hermanos, desea bendecir. Su promesa inmutable de perdonar al que se arrepiente. Israel le roba a Dios, eso vamos a hablarlo también. Y el punto número 6, distinción entre el justo y el impío. Actitudes y palabras duras de los hipócritas, conducta piadosa de los fieles y el famoso día del Señor. Esto va a ser, hermano, lo que nos va a ocupar en las próximas 6 semanas, este estudio maravilloso. Así que le animo paralelamente a estudiar Malaquías capítulo 1, pero estudie también, hermano, Nehemías. Denle un repaso así superficial al libro de Nehemías para que entienda un poco del contexto histórico y entonces le hallemos mayor sabor al libro de Malaquías capítulo 1 al estudiar la próxima semana. Un libro precioso, un libro que, hermano, va a hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo allá en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que esta palabra es inspirada por Dios, pero que es útil para 4 cosas importantes. Este libro nos va a enseñar, este libro nos va a reprender, este libro nos va a corregir, este libro nos va a instruir. ¿Pero con qué propósito? A fin de que usted y yo seamos perfectos y enteramente preparados. ¿Para qué, queridos hermanos? Para buenas obras. Bendito sea su nombre, hermanos. Amén. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que animémonos, queridos hermanos. Oremos para que el Señor nos ayude a poder explicar este libro con una forma clara, precisa y maravillosa. Y que su Espíritu Santo, hermanos, haga en nosotros crecer esta palabra, que la podamos entender y poder, hermanos, así hacer cambios en nuestra vida, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Amén. Bueno, queridos hermanos, esta fue la pequeña introducción que tenemos del libro de Malaquías. Espero pues que el próximo jueves entonces estén pendientes a la misma hora, a las 7 de la noche, y podamos estar listos para sumergirnos en este precioso libro del profeta Malaquías. Amén. Así que acompáñenme en oración para terminar en esta noche preciosa. Amantísimo Padre, cuánto te alabamos y bendecimos por la oportunidad que nos das aquí de poder estudiar este maravilloso libro. Qué libertad que tenemos, Señor, que podemos públicamente hablar de estas cosas, Señor, que tenemos libertad de abrir nuestras Biblias y que tenemos la oportunidad de poder estudiar, Señor. Estudiar a hombres que tomaron años, Señor, en poder tratar de interpretar estas cosas, Señor, pero sobre todo la confianza que tenemos en que tu Espíritu Santo ha de tomar de Jesucristo para enseñarnos a nosotros tu palabra escrita. Padre, te suplicamos, Señor, que al sumergirnos en este libro, seas tú, Señor,
dándonos, Señor, el entendimiento, abriendo nuestros corazones para comprender las Escrituras. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, te suplicamos por los que están enfermos, Señor, de cualquier enfermedad que seas tú teniendo misericordia, Señor, que seas tú sanándolo. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y tu mano sanadora, y por tus llagas somos curados, Señor. Y Padre, si está en tu voluntad sanar ahora, Señor, sana a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y fortalece a aquellos que están en este proceso de enfermedad, Señor. Algunos están con problemas familiares posiblemente, Señor, ayúdales, Señor, dales gracias, sabiduría para enfrentar esas situaciones difíciles, Señor, que la vida nos presenta. También hay otros, Señor, que financieramente están atravesando momentos difíciles, pues han perdido sus trabajos por causa de esta pandemia. Ayúdales, seas tú proveyéndoles, y ayúdanos a nosotros a hacer ayuda para ellos, Señor, no solo orando, sino también dando de lo que tenemos para colaborar con otros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nuestro descanso en esta noche sea reconfortante, sea en completa paz, sabiendo de que tú guardas nuestros sueños. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el pastor Freddy, la hermana Marta y mi esposa les saludan. El Señor los bendiga y pasen buenas noches.